Bueno, buenas noches, compañeros y estimada tutora. Con este video damos inicio a la última actividad de la etapa 4. Iniciamos con el primer video donde se nos está pidiendo una reunión grabada que debemos subir al foro y responder la siguiente pregunta. Se encuentran con nosotros los compañeros del grupo, el compañero Edson, la compañera Lilibet, la compañera Natalia y la compañera Inocencia. Y el que les habla, Esteban Arboleda. Comienzo leyendo la pregunta. Dice de la siguiente forma. Cada estudiante debe hablar sobre su reflexión crítica respondiendo a la pregunta central. ¿Cómo estos tres procesos, metacognición, autorregulación y motivación, se entrelazaron y posibilitaron su apropiación teórica sobre el aprendizaje autónomo? Comienzo yo respondiendo. Hablando de los procesos y dando una explicación breve, lo primero sobre la metacognición me ha ayudado o me ayudó a entender cómo aprendo. O sea, más allá de lo que estoy aprendiendo es cómo aprendo. Y en ese sentido, cuando uno entiende la forma en que se da el aprendizaje, empieza un proceso de evaluación sobre lo que se está aprendiendo y sobre la calidad de lo mismo. Entonces, digamos que para no sonar muy redundante, eh, de todo lo que se aprendió, o mejor dicho, la metacognición me ayudó a entender qué era lo que estaba aprendiendo en este curso. Por su parte, la autorregulación me ayudó también a entender los procesos y los ciclos de aprendizaje. Es decir, no puedo aprender todo en una misma noche y tampoco puedo dejar muchos espacios dentro de cada lección. O sea, debe haber un aprendizaje autorregulado, lo que significa que cada lección debe tener un periodo en el cual se abordan los temas y se va autoevaluando. Y por último, la automotivación, aunque hubo días muy, muy duros, siempre me sirvió enfocarme en los objetivos que tenía a la hora de hacer la elección por el curso, por la especialización. Entonces, digamos que tener clara esa motivación desde el principio, una motivación intrínseca que era el aprender por... por ir un poco más allá del aprendizaje y una motivación extrínseca también, que es la preparación y poder tener recursos para poder acceder a mejores trabajos, pues me sirvió a la hora de hacer esta apropiación. Esa es mi reflexión. Ok, Sigue, compañerito. sigue la Sí, compañera compañerito. Lilibet. Ok, Andrés, gracias. Bueno, mi reflexión a la pregunta, para mí, el aprendizaje autónomo no consistió simplemente en estudiar solo, sino en descubrir una máquina interna donde la metacognición, la autorregulación y la automotivación funcionaron como un sistema integrado. En primer lugar, todo comenzó con la metacognición, la cual actuó como una brújula personal. En este me permitió dejar de leer por inercia para empezar a observar mi proceso de pensamiento. De este modo, al identificar qué conceptos me resultaban ajenos y cuáles ya dominaba, pasé de ser una receptora pasivo a una estrategia de mi propio conocimiento. Pues en definitiva, sin esa conciencia inicial, no habría sido sabido qué camino tomar. Posteriormente, una vez que la metacognición me mostró el mapa, la autorregulación se convirtió en una capacidad para navegar. En este sentido, no bastaba con saber que me distraía fácilmente, sino que fue necesario aplicar tácticas concretas como gestionar mi tiempo, ajustar el entorno y cambiar de estrategia cuando un método no funcionaba. Por lo tanto, este proceso sirvió como el puente determinante entre el saber qué hacer y el hacer realmente, transformando la teoría de un ámbito sostenible. No obstante,
Es fundamental reconocer que el mejor mapa ni el mejor timón funciona sin energía. Aquí es donde la automotivación entró en juego con el combustible interior. A pesar de que hubo momentos de frustración técnicas y teórica, mi motor no fue una recompensa externa, sino el deseo genuino de autonomía. En consecuencia de todo esto, esa chispa interna mantuvo el proceso vivo incluso cuando la disciplina flaqueaba, recordándome la importancia de este aprendizaje para el incremento profesional. Entonces, en estos tres procesos no actuaron de forma aislada, sino que se entrelazaron uno con el otro. Mientras la metacognición detectaba un vacío, la autorregulación trasladaba el plan para llevarlo y la automotivación aportaba el impulso para ejecutar. Hoy no solo comprendo la teoría del aprendizaje autónomo, sino que ya vivo con esa competencia personal que me permite seguir aprendiendo de manera constante. Compañero Elson. Gracias, compañera Lilibet. Bueno, con base a la pregunta, respuesta. Bueno, durante este proceso comprendí que el aprendizaje autónomo no sirve de una manera espontánea, sino que se construye cuando la metacognición, la autorregulación y la automotivación actúan de forma integrada. Entonces, estos tres procesos van como entrelazados. ¿Por qué? Porque la metacognición explica cómo tomo conciencia de qué aprendía, cómo aprendía y qué dificultades tenía. Fue un ejemplo muy sencillo. Reflexionar sobre mis errores y avances me permitió a mí a ajustar mis estrategias de estudios. Entonces, en la autorregulación menciona cómo planificó, cómo controló y evaluó su propio aprendizaje. Entonces aquí aprendí a organizar mi tiempo. También no solamente a organizar mi tiempo, sino también a establecer metas y revisar si realmente estaba comprendiendo los contenidos. Y por último, en la automotivación, aquí lo que hice es como que señalé que lo que me impulsó a continuar, incluso ante las dificultades o esas adversidades que afronté en el transcurso de estos cursos. Entonces, encontré el sentido personal a lo que aprendía y fortaleció así mi compromiso y constancia. Ya la integración de estos tres procesos me permitió apropiarme teóricamente del aprendizaje autónomo. Y la pregunta central es, ¿cómo estos tres procesos, metacognición, autorregulación y automotivación, se entrelazaron? Bueno, entonces, como ya decía, como de modo de cierre, pues esta integración de estos tres procesos me permitió a mí apropiarme teóricamente del aprendizaje autónomo y asumir así un rol activo y responsable en mi formación. Lo dejo con la compañera Inocencia. La compañera Natalia. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta, dice, respondiendo a la pregunta dice, en el proceso de formación he comprendido que el aprendizaje autónomo no se construye de manera aislada, sino a través de la integración constante de la metacognición, autorregulación y la automotivación. Estos tres procesos han estado presentes en mi experiencia académica y han transformado de manera en que uso mi aprendizaje. Primero, aprendí a detenerme a reflexionar sobre cómo estaba aprendiendo, reconocer mis fortalezas y aceptar mis dificultades. Me permitió entender que no todos aprendemos de la misma manera y que es necesario ajustar nuestras estrategias. Esa conciencia sobre mi propio proceso me dio mayor claridad y seguridad. A partir de ahí, comencé a organizarme mejor. Planifiqué mi tiempo y establecí metas reales. La metacondición me ayuda a tomar conciencia de cómo estoy aprendiendo, reflexioné sobre y analicé estrategias que utilizo. Entendí que aprender no es solo recibir información, sino pensar sobre mi propio proceso y buscar maneras de mejorarlo constantemente. A partir de estas reflexiones, fortalecé mi autorregulación, organicé mejor
mi tiempo, establecí metas claras y asumí con mayor responsabilidad mis compromisos académicos. También evalué mis avances y ajusté mis métodos como fue necesario, lo que me permitió ser más disciplinada y constante. Finalmente, la automotivación ha sido el promotor que sostiene todo este proceso. Recordé mis metas personales y profesionales, me impulsa a continuar incluso cuando enfrento dificultades y me permite mantener el compromiso con mi formación. Puedo concluir que he comprendido que el aprendizaje autónomo no depende únicamente de adquirir conocimiento, sino de la capacidad que tengo para gestionar mi propio proceso. Cuando reflexiono sobre cómo aprendo, organizo mis acciones y mantengo viva mi motivación, avanzo con mayor seguridad y compromiso, fortaleciendo no solo mi formación académica, sino también mi crecimiento personal y profesional. Dejo con la compañera Inocencia. Hola, le doy respuesta a la pregunta. Durante el curso de aprendizaje autónomo comprendí que la metacognición, la autorregulación y la automotivación no funcionan de manera aislada, sino como procesos interpendientes que fortalecen el aprendizaje significativo. En primer lugar, la metacognición me permitió tomar conciencia de cómo aprendo, reconocer mis fortalezas, mis dificultades y las estrategias que me resultan más afectivas a reflexionar constantemente sobre lo que comprendí y reforzar. También puede asumir el rol afectivo frente a mi proceso formativo. A partir de esta conciencia, en juegos, autorregulación, ya que aprendí a planificar mi tiempo, establecer metas de aprendizaje, monitorear mi avance y ajustar mis estrategias. Cuando era necesario, esto fue la clave para responder de manera autónoma a las exigencias académicas del curso. Finalmente, la autorregulación fue el motor que sostuvo el proceso. Mantener una actitud positiva, encontrar sentido a los contenidos relacionados con mi práctica profesional. Me permitió conservar y preservar incluso en momentos de dificultad. En conjunto con estos tres procesos, se entrelazaron y me posibilitaron no solo apropiarme teóricamente del aprendizaje autónomo, sino también vivirlo como una experiencia y transformadora. Conscientemente también aplicarlo en mi contexto educativo, donde hice las prácticas. Les voy a hablar ahora acerca de la conclusión general del proceso. En conclusión, el proceso formativo nos permitió consolidar una comprensión integral del aprendizaje autónomo como una competencia fundamental en la educación actual. La autoevaluación se reconoce como un instrumento clave, ya que favorece la reflexión crítica, la toma de decisiones y la mejora continua del aprendizaje, especialmente en contextos de formación avanzada, como la señalan los estudios recientes en educación de posgrado. Asimismo, la autorregulación de la inteligencia artificial en educación ha transformado los escenarios de enseñanza en aprendizajes, ofreciendo herramientas que potencian la personalización, el acceso al conocimiento y al desarrollo de habilidades, la metacognición. Sin embargo, su uso requiere una postura ética, crítica y pedagógica por parte del docente. Finalmente, comprender la transición de la sociedad, de la información a la sociedad del conocimiento y posteriormente la sociedad del aprendizaje implica reconocer que aprender de manera autónoma, colaborativa y permanentemente en una sociedad en el siglo XXI. En este sentido, la metacognición, la autorregulación y la automotivación se consolidan como pilares esenciales para formar sujetos críticos,
reflexivos y comprometidos en un aprendizaje y la formación de su entorno educativo. Gracias. Gracias, compañera Inocencia. Para concluir o un poco allá lo expuesto, el haber integrado estos tres procesos de forma derivada nos posibilita hoy ser verdaderos agentes de cambio en el contexto escolar, puesto que ahora somos conscientes de nuestra propia forma de aprender y de regularnos. Estamos mejor preparados para fomentar esas mismas capacidades en nuestros alumnos. En última instancia, no podemos transformar una escuela si primero no transformamos nuestra manera de gestionar el conocimiento de una práctica profesional ética, autónoma y profundamente comprometido con la innovación educativa. Bueno, compañeros, el último paso, según la guía, es al final realicen una conclusión general del proceso. Mi conclusión general del proceso es que el curso de aprendizaje autónomo se convierte en un termómetro transversal que me ayuda a comprender no solamente la utilidad del curso, sino que se convierte en una estrategia para evaluar no solamente la forma en que puedo abordar un curso enseñando, sino también cómo debo abordar un curso aprendiendo. Es decir, es transversal y es en doble vía. No solamente me da recursos para evaluar a futuros alumnos, sino que también me da recursos para evaluar mi aprendizaje. No sé si alguien más quiera hacer una conclusión general por parte propia. Bueno, también hay que tener en cuenta de manera personal que este proceso se evidenció que la metacognición, la autorregulación y la automotivación no son acciones aisladas, sino que son competencias interpendientes que fortalecen el aprendizaje autónomo y su aplicación consciente nos permitió, o me permitió en pocas palabras, que no solo apropiarnos teóricamente del conocimiento, sino también desarrollar como una postura crítica, reflexiva y transformadora frente a nuestra realidad educativa. Listo, compañeritos, muchas gracias. Damos por finalidad esta primera actividad que pertenece al trabajo colaborativo del paso 1. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Voy a dejar de grabar en este momento.